Muy buenas noches, mi nombre es Amarilis Montes Alicea. En la noche del día de hoy voy a estar hablando sobre el manejo del dolor en pacientes de edad adulta en condiciones de salud que provocan dolor crónico. Esta presentación va dirigida a la clase Nursing 5112 de la profesora y doctora Yerixa Durán Rosa. A modo de introducción, tenemos que en esta presentación se encontrará información sobre el manejo del dolor crónico en pacientes adultos, la definición de dolor crónico, manejo de dolor en los pacientes adultos, información que ayude a otros profesionales de la salud, tanto al cuidado de estos pacientes con condiciones crónicas, como a los hallazgos de la investigación que se realizó de manejo de dolor crónico en pacientes adultos. Los objetivos son definir el dolor crónico y diferenciarlo del dolor agudo, destacando las características y el impacto de la calidad de vida de los pacientes adultos, para identificar las principales causas y condiciones asociadas al dolor crónico en los pacientes adultos, con un enfoque de las enfermedades comunes como lo son la artritis, las neuropatías y los trastornos degenerativos. Explorar enfoques multidisciplinarios para el manejo del dolor, abordando tanto intervenciones farmacológicas como las no farmacológicas, la fisioterapia, terapia cognitivo-conductual y conductas de manejo emocional. Se pueden analizar los retos y considerar estas específicas en el tratamiento del dolor crónico en pacientes adultos mayores, incluyendo la polifarmacia, comorbilidades y el riesgo de dependencia de los opioides. Presentar estudios y evidencia reciente sobre la efectividad de las diferentes intervenciones para el control del dolor crónico, con énfasis en las mejoras de las prácticas. Promover la importancia de la educación y el empoderamiento al paciente para adherencia de los tratamientos y autogestión del dolor. ¿Qué es el dolor crónico? Tengo aquí una definición, que el dolor crónico es una condición que debilita a la persona y que afecta a millones de adultos en todo el mundo, interfiriendo significativamente en la calidad de vida y en el bienestar general de quienes lo padecen. A diferencia del dolor agudo, que actúa como mecanismo de defensa del cuerpo frente a lesiones o enfermedades, el dolor crónico persiste durante más de 3 meses y puede continuar incluso después de la causa subyacente haya sido tratada. Entre los factores que contribuyen a su desarrollo se encuentran condiciones como la artritis, neuropatías y las enfermedades degenerativas, incluyendo el cáncer. En los adultos, especialmente los adultos mayores, el manejo efectivo del dolor crónico representa un desafío debido a la complejidad de las interacciones entre los factores físicos, emocionales y sociales. Las principales causas del dolor son las enfermedades musculoesqueletales como la artritis, artroartritis y artritis reumatoide. Es una de las principales causas de dolor crónico que está afectando las articulaciones y causando inflamación y rigidez de las mismas. También tenemos las neuropatías. Entre estas se dividen en periféricas, que son las que comúnmente los pacientes sufren de diabetes, que causa daño en los nervios y provoca dolor, entumecimiento y debilidad de las extremidades. También se encuentra la neuralgia postpéptica, que suele desarrollarse luego de un episodio de herpes zóster. También tenemos la condición del cáncer, que provoca dolor crónico, ya sea debido al crecimiento de un tumor que padezca la persona o porque el tumor presione alguno de los nervios o tejidos, o como resultado de una cirugía y la quimioterapia y la radioterapia.
La fibromialgia es una condición crónica caracterizada por el dolor muscular generalizado, fatiga y sensibilidad en múltiples puntos del cuerpo. Aunque no se conoce completamente su causa, se cree que está relacionada a alteraciones en la forma en que el cerebro procesa las señales del dolor. También tenemos las lesiones previas o traumas. El dolor crónico puede ser secuela de la lesión que ocurrió previa, como una fractura o una lesión al tejido. Principalmente ocurren a los jugadores de baloncesto, por ejemplo. Y tenemos también las lesiones previas al trauma. Estas causan dolor crónico y pueden ser la secuela de la lesión o una fractura, cirugía, y pueden afectar los nervios o tejidos, los cuales no se curan completamente o adecuadamente. Tenemos el dolor postquirúrgico luego de alguna cirugía, debido a que se pudo haber realizado un daño al nervio o una cicatrización que no estuvo normal. Migrañas o cefaleas tensionales son el tipo de dolor de cabeza crónico que son una causa común para el dolor crónico. La hipótesis de la investigación fue la siguiente: la implementación de un enfoque multidisciplinario que combine con las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para la mejora significativa del control del dolor en los pacientes adultos, reduciendo la dependencia de los analgésicos y mejorando la calidad de vida del paciente adulto. El estudio que se realizó fue un estudio cuantitativo descriptivo. El objetivo principal del estudio fue describir el manejo del dolor en la población de los adultos. El método que se utilizó fue recopilar datos a través de encuestas en las cuales se midió la intensidad del dolor y las estrategias de manejo para el dolor crónico fueron utilizadas y efectivamente percibidas por los participantes. Se utilizó un cuestionario a pacientes adultos sobre la frecuencia y la intensidad del dolor y las intervenciones como medicación y terapia física. Se utilizó también el análisis estadístico para medir las frecuencias y las correlaciones. Entre los hallazgos más importantes que se realizaron en la investigación fue que al realizar las encuestas, luego de la estadística determinada, se dio a revelar que un 67% de los pacientes tenía un buen entendimiento sobre lo que era el manejo del dolor. Se utilizaron las escalas EIBA y McGill para medir el dolor, mostrando a los pacientes que comprendían la intensidad y las características de su dolor. Se evaluó efectivamente las intervenciones de enfermería en el manejo del dolor y se ofrecieron educativas sobre el manejo del dolor. Se proporcionó monitoreo continuo a la población para verificar que las técnicas que se utilizaron para el manejo del mismo fueran adecuadas. A modo de conclusión, el manejo del dolor en los pacientes adultos requiere un enfoque integral que combine la evaluación regular y el uso de las intervenciones personalizadas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y la educación a los pacientes para mejorar la autogestión del dolor. Las recomendaciones basadas en la investigación señalan que la capacitación del personal de enfermería establece que los protocolos estandarizados puedan evaluar y tratar el dolor de manera efectiva. En la hipótesis que se planteó en la investigación fue afirmada que la implementación del enfoque multidisciplinario que combina intervenciones farmacológicas y no farmacológicas mejora significativamente el control del dolor crónico en pacientes adultos, reduciendo así la dependencia a los analgésicos y mejorando la calidad de vida. Por lo tanto, se puede deducir que la hipótesis se cumplió.
Los resultados del estudio demostraron que los pacientes participaron de tratamiento multidisciplinario presentaron una disminución notable de la intensidad del dolor que percibieron, así también como la reducción del uso de analgésicos. Además, se observó una mejora significativa en la calidad de vida de los mismos, incluyendo un mayor bienestar emocional, funcionalidad física y mejor manejo de la vida cotidiana. Estos hallazgos corroboran eficazmente que el enfoque integral, confirmando que la combinación de las terapias farmacológicas y no farmacológicas fueron más beneficiosas que el uso exclusivo de los medicamentos para tratar el dolor crónico en los adultos mayores. A modo de referencia tenemos a Smith and Johnson del 2023 con manejo del dolor en los pacientes con artritis reumatoide. Estrategias y resultados. Se buscaron revistas científicas titulada Impacto de manejo del dolor y un estudio longitudinal de Chronic Pain Journal. La revisión sistemática del metaanálisis de Brown del año 2021 titulada Eficacia de los tratamientos farmacológicos para el dolor neuropático, y la revisión crítica de White and Black del año 2023 titulada Intervenciones psicológicas para el manejo del dolor crónico. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Y tenemos una cita de Peter Drucker que dice: la mejor forma de percibir el futuro es creándolo.